Es tiempo de un tinto distinto con Jean Paul Sefair. Muy buenos días, jueves 22 de febrero, año 2024. Este es un tinto distinto. Soy Jean Paul Sefair. Agradezco a Dios por su presencia, su bondad. Oro para que su gracia y su favor te acompañen todos los días de tu vida. Oro para que puedas salir adelante de la situación en que estás viviendo. Oro para que pongas tu confianza en Dios y tu plenitud en Él, para que definitivamente podamos ver la respuesta, el avance, el fruto en medio de nuestros hogares y familias. De una cosa estamos convencidos, como dice el salmista David, y es que veremos la bondad de Jehová todos los días de nuestra vida. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que tiene que ver con las tradiciones de los hombres versus las creencias de Dios. Y este es un pasaje bien interesante porque definitivamente podemos llegar a caer en errores y convertirnos más en cumplidores de tradiciones y reglas humanas que definitivamente en aquellos que vivimos por la fe y nos sujetamos en obediencia a lo establecido por Dios en su poderosa palabra. En el libro de Marcos capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 1: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo, mira qué tremendo, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, importante eso, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de material y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esto es un ejemplo muy impresionante porque tiene que ver con nuestro diario vivir. Qué fácil es estar viendo y condenando las conductas de otros. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a nuestra creencia o tradición. En este caso, los fariseos estaban señalando y condenando a los discípulos de Jesús porque ellos no cumplían la tradición de los ancianos. Ojo acá, que es una tradición, un hábito, una costumbre, una práctica que se transmite de generación a generación. Definitivamente en este caso era una tradición que se compartía de generación en generación, pero importante aquí es la tradición de los ancianos, es decir, era algo que se había establecido, fundamentado, practicado, no con base en lo establecido por la ley de Dios, sino basado en leyes humanas, en tradiciones humanas que se convierten en doctrina. Ellos querían que los discípulos de Jesús cumplieran con las doctrinas humanas y no con las doctrinas establecidas por Dios. Yo recuerdo esta historia, y es que de generación en generación una niña le pregunta a su mamá: mamita, ¿por qué en nuestra casa cuando hacemos el pescado de la cena de acción de gracias o en la cena, en una de las cenas de la familia tradicionales, le cortan la cabeza al pez antes de meterlo al horno? La madre se queda pensando y dice: no, es que esto lo hacía mi mamá y la mamá de mi mamá. Pero ¿por qué? No hay una respuesta. Definitivamente esta hija va a preguntarle a su abuela y le dice: abuela, ¿por qué en nuestra casa le cortamos la cabeza al pez y no lo dejamos completo? La respuesta fue: es que cuando lo hicimos por primera vez, el pescado no cabía, sino le cortábamos la cabeza en la bandeja. Esto fue pasando de tradición a tradición, de tradición a tradición, de generación en generación hasta este día. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían la comprensión del por qué le quitaban la cabeza al pescado. Por eso es muy importante, mis amados, que las enseñanzas que transmitamos de persona a persona y generación a generación no sean las que nosotros creemos, sino que la que sea establecida en la palabra de Dios. No le quites la cabeza al pez, pon el pez completo.